gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos el gusto, la satisfacción de hablar con un querido amigo, con un periodista, me refiero a Sergio Rubín. Sergio, gusto de saludarte, agradezco tu presencia y empezamos, si te parece, el programa. Hola, ¿qué tal, Pocho? Ha sido un gusto estar contigo, con tu audiencia. Estamos efectivamente a prácticamente un año del fallecimiento del Papa Francisco, ¿no? Que bueno, que ha sido seguramente el argentino más importante de la historia, ¿no? Y bueno, hay una serie de actos, de ceremonias, juicios religiosos, bueno, que lo recuerdan aquí en Argentina y en el mundo, ¿no es cierto? En Roma, por supuesto, en el Vaticano. Bueno, la verdad es que para los que lo conocíamos de tantos años, de muchísimos años, y después ya como papa, evidentemente como que nos está faltando algo, ¿no? Hay una ausencia que se siente. Pero bueno, yo creo que queda su mensaje, creo que la gente lo está redescubriendo mucho, sobre todo en su país, en Argentina, después de tanta polvareda, digamos, de controversias por cuestiones políticas de acá del país, muy comarcales. Me parece a mí que está bueno que se vaya redescubriendo su mensaje de diálogo, de convivencia y, por supuesto, para los católicos de modo particular, de asumir el Evangelio, de dar testimonio, de tender la mano a todos, a quienes más lo necesitan, sean pobres, estén solos, bueno, todas esas cuestiones que él tanto proclamaba de una iglesia abierta a todos, a todos, a todos, y ese deseo de paz que él tenía para todo el mundo, ¿no? Mira, Sergio, tan es así, tan importante fue su gestión en todos estos aspectos. Yo tuve el honor de conocerlo cuando era cardenal, cuando después estuvo ese día en un aniversario más de tu suplemento y después se iba justamente para ser electo Santo Padre. Pero creo que ante esta situación social en la que estamos viviendo, donde hay inflación con recesión, creo que es importante tener en cuenta su labor en beneficio de los menos pudientes. Por eso yo te quiero preguntar esto ahora que la pregunta te la hice, de lo que el presidente Trump planteó con respecto a León XIV y la respuesta del Santo Padre a esa permanente ofuscación que siente el presidente de Estados Unidos. Sí, yo te diría, Pocho, que realmente lo de Donald Trump es algo, yo diría, insólito. Me atrevería a decir que no tiene precedentes, ¿no es cierto? Que un presidente de los Estados Unidos, porque no es que, digamos, manifestó una idea diferente a la del Papa, León XIV, diciendo, bueno, el Papa dice, yo quiero la paz, que no haya guerra, podría contestarle, bueno, yo creo que no quedaba otra alternativa que ir a la guerra. Bueno, pues, podría ser un debate, es un debate legítimo, abierto, pero Trump lo descalificó al Papa. Y eso ya es más grave. Por eso digo, es algo insólito que no tiene precedentes. No tiene precedentes. Y además se agrega que es el primer papa nacido y criado en los Estados Unidos. Por tanto, digo, es una situación, a mí me parece de una gravedad enorme, que me inquieta, digamos, además que un presidente de la primera potencia mundial de alguna manera pierda los carriles. Digo, es una cosa realmente que preocupa mucho, ¿no es cierto? Y después, por otro lado, me pareció bien, digamos, los pontífices y la iglesia no son de entrar en peleas verbales ni cosas por el estilo. Él mismo, León XIV, en el vuelo al día siguiente de ese tweet por la red social Truth que utiliza Donald Trump, al día siguiente él estaba en el vuelo hacia Argelia, yendo de Roma a Argelia, el Papa va iniciando su gira por África, y bueno, era inevitable que los periodistas le preguntaran eso. A la ida saluda nada más. La rueda de prensa la da la vuelta a los viajes, pero era tan omnipresente el tema, lo que había dicho Trump, que León XIV, ante las preguntas, más de una pregunta que le hicieron,
quiso responder y lo hizo en inglés, además. Es un dato, podría haber hablado en italiano. En inglés, o sea, para que le llegara clarito a los norteamericanos, a Trump, al gobierno, a la oposición, a todos. E insisto, dijo, no quiero entrar en un debate, pero dijo, yo, ante una pregunta, dijo, yo no le tengo miedo al gobierno norteamericano. Yo voy a seguir hablando de la paz, dijo él, porque es un mandato evangélico. Él es para los católicos es el vicario de Cristo en la tierra, y él tiene que ser muy leal a Jesús y a lo que está en los evangelios. Y una de las cuestiones fundamentales es el tema de la paz. Jesús es el príncipe de la paz. Así que digo, por tanto, me parece que la respuesta de él estuvo atinada en un momento, ¿no? En un momento hay que también decir algo, y el Papa salió a responder. Y me parece que se está erigiendo, Pocho, se está erigiendo de alguna manera en uno, es un referente mundial muy importante, un Papa, obviamente, en uno de los referentes mundiales muy importantes en orden a oponerse a las soluciones belicistas. Es una voz que me parece necesaria, importante, diciendo no, la guerra no es el camino para la solución de estos problemas. Yo creo que es un ejemplo que tenemos que tomar todos, en principio también los argentinos, porque nosotros creo que nos supera el espíritu de confrontación, porque decimos ahora lo que está ocurriendo con esta gestión Milei, donde indudablemente hay una inflación que no podemos asustarnos, pero que está perjudicando a los menos pudientes. Hay empresas grandes y pequeñas, la pequeña y mediana empresa que están padeciendo situaciones muy complicadas. Y hay sectores de la población donde, o de las empresas, las grandes, las chicas, cerrando, y el desempleo y la corrupción es lo que más está preocupando también a la gente. Por eso creo que tenemos que hacer un paréntesis, tratar de dialogar, de solucionar estos problemas, de buscarle la solución. Yo no digo que lo encontremos de un día para el otro, pero no podemos seguir hablando mal de lo anterior y seguimos haciendo la misma cosa. Fíjate que en el Parlamento a veces se ven actitudes que uno no las puede entender, de sectores de provincias que están en una postura y hacen que sus legisladores actúen en el mismo sentido. Me parece que eso no tiene nada que ver con la realidad. Tenemos que preocuparnos por lo que está pasando, y en ese aspecto vemos que la cosa, en lugar de avanzar, se ha incrementado en cuanto a la inflación, pero también a la forma que se están manejando la gente que puede otorgar empleo, conseguir empleo, mano de obra. Y, por ejemplo, la construcción, creo que está en un 9% la desocupación. Por decirte, una actividad que produce grandeza, que produce un sector multiplicador en la mano de obra. Te dejo con esto, Sergio, para ver qué te parece a vos. Sí, bueno, yo justamente, vos sabés muy bien porque vos tuviste contacto con el cardenal Bergoglio cuando él estaba aquí en Buenos Aires, y él recibía a todos y lo siguió haciendo en el Vaticano como papa. No importa el partido político, repito, recibía a todos de distintos partidos políticos, y su deseo siempre fue, estando en Buenos Aires o en el Vaticano, que los argentinos dialogáramos, eh, que buscáramos entre todos, cada uno de su posición, viendo qué parte de razón tenía el otro y demás, buscando respuestas para los problemas de Argentina. Indudablemente, yo creo que no se puede hacer demagogia en toda esta cuestión. No es fácil salir de la situación de Argentina, no es fácil. También, digámoslo, Milei llega, digamos, con una situación del país muy, pero muy delicada, muy, pero muy delicada. Y bueno, ahora está intentando hacer algo, no le está resultando fácil. Ahora, justamente porque no le está resultando fácil, yo creo que, digamos, estas propuestas que hacía Bergoglio del diálogo y demás, son tan necesarias como entre todos empezar a buscar respuestas ante una situación que no es fácil de resolver. ¿eh?
Algún presidente dijo en 5 minutos arregla la inflación, el otro de estos. No, no. Todos nos hemos dado cuenta, no importa de qué partido, que salir del atolladero. Y para eso hace falta, no solo que pueda haber una conducción que tenga claridad y firmeza, sino que hace falta también el aporte de todos y hace falta mucha creatividad. Hay que ser muy creativos. Muchas empresas, yo escucho, muchas empresas dicen con razón que están, sobre todo las pymes, están asfixiadas con tantos impuestos. Bueno, el gobierno dice que ahora se le cae la recaudación, claro, por menos actividad. Entonces, como que el perro que se muerde la cola, una manta corta. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? No es fácil, pero bueno, pero aquí es donde cuenta realmente la disposición del gobierno a gobernar realmente, a buscar propuestas, a escuchar a los otros, a ver entre todos qué ideas se pueden aportar para sacar al país adelante, ¿no es cierto? Y bueno, esto es clave, pero seguro estar a los gritos entre todos, eso no va a solucionar el problema. Descalificar, eso no contribuye, está claro, a la solución de los problemas. Por eso desde el presidente para abajo hay que tranquilizarse un poco y empezar a buscar puntos en común. Yo miraba el otro día, las encuestas son muy discutibles, entiendo, muchas veces se han equivocado. Este es un encuestador muy serio. ¿Sabes cuál era el político? Estoy hablando hace pocos días, ¿eh? ¿Cuál era el político de mejor imagen? ¿Cuál es hoy el político de mejor imagen en Argentina hoy? Me sorprendió en esa encuesta, qué seria. Guillermo Francos. Guillermo Francos, el ex jefe de gabinete de Javier Milei, es decir, el antecesor de Manuel Adorni. Es decir, lo que quiero decir es que me parece que hay mucha gente también en el país que está ansiando una política más amigable, menos pelea, más diálogo, más acuerdo. Me parece que más normalidad en las relaciones entre las personas, en la sociedad. Me parece que hay un anhelo que está surgiendo acá, de un poquito más de tranquilidad. Y bueno, me parece que también es tarea de los dirigentes escuchar un poquito estos anhelos de la sociedad. Querido Sergio, yo comparto lo que vos decís y creo que hay que escuchar a todos los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Yo siempre digo que la discrepancia enriquece y la obsecuencia perjudica. Entonces no podemos pretender que los funcionarios, porque dicen una palabra de más, que les pida la renuncia. Creo que todos tienen derecho a opinar, a fijar su postura y dentro del mismo gabinete generalmente uno tiene que aceptar que los lineamientos se cumplan, pero pueden haber algunas divergencias en ese aspecto. Y yo pregunto ahora que hablaste de Franco, creo que fue un hombre objetivo y serio. No sé por qué él hoy está fuera de esta cuestión. Y te digo otra cosa, lo que hablaste del jefe de gabinete actual, ¿cómo crees que tiene que manejarse ese tema? Bueno, es una decisión que tiene en sus manos el presidente. Ahora, yo creo que también si el funcionario entiende que le trae demasiados problemas al presidente, yo creo que debería presentar su renuncia de modo indeclinable, ¿no es cierto? Si han surgido tanta cantidad de cosas, ¿no es cierto? Yo creo que si uno mira, digamos, para atrás en estos más de 2 años de gestión del gobierno, hay muchísima gente que se fue por el 10% de lo de Adorni. Es decir, bueno, acá es porque tiene una buena relación con Karina, porque no tiene parece un reemplazante serio, porque se le modifica la ecuación de la interna que tiene con Santiago Capuco. Bueno, no sé cómo es la cuestión. Pero yo creo que esto evidentemente le está haciendo mucho daño al gobierno. Ahora, si vos me permitís, yo creo Sí, que aún más grave que esto, desde mi punto de vista, de modesto, es el tema de los créditos en el Banco Nación de funcionarios, de secretarios de Estado, una cosa importantísima, funcionarios muy importantes, que han tomado créditos muy importantes de un banco del Estado. Suele decirse, bueno, que no habría delito. Bueno, no hay delito. Ahora yo te pregunto a vos, en un país serio, en serio, con gobernantes que corresponda, ¿cuánto duraría un funcionario, y no relevante, pero relevante, que tiene un beneficio del Estado? Es decir, digo, yo creo que no dura ni 30 segundos. Es decir, acá hay un problema ético.
ético evidente, que después empiezan con los cálculos, bueno, si cuánto ganaba, si puede pagar, si reúne el dinero para pagar el crédito, la cuota en función de lo que ingresa él, sus ingresos. Pues ese es otro debate. Para mí de movida, y se terminó la discusión. Es un problema ético, no puede un funcionario recibir, y además político, o sea que tiene un tiempo determinado en la función pública, recibir un beneficio del Estado, de un banco del Estado. Eso es un disparate. Yo no sé si viola la ley de ética pública, la verdad que no la he leído, me gustaría leerla y interiorizar un poquito más, pero para mí la viola, por lo que he leído así de manera a grandes rasgos, no la vi en detalle. Entonces digo, me parece que no da para... Es decir, y ahí me parece que hay un despiste también, hay un despiste ético, ¿no? La gente, ha salido el ministro a decir, no, qué bárbaro, qué maravilloso. Me parece que hay un ministro de Economía, ¿no? Que sabe que era bárbaro que lo hicieran porque tenía la... Un disparate, es un disparate. Entonces digo, me parece que hay como, más allá de cualquier cuestión política que no les queda otra, siento que como que no se dan cuenta, vamos por lo más benigno, como que no se dan cuenta de que están cometiendo una falta ética. Y eso Si hay otra cosa, realmente es preocupante. Y eso, insisto, me preocupa más esto que me parece más grave esto que lo de Adorni. Opinión personal. yo digo que nadie puede pensar que el propósito de unos guías es el de criticar simplemente. Yo creo que todos queremos que le vaya bien al gobierno, cualquiera fuere su Sí, signo político. Pero también tenemos que tener en cuenta que la gente merece otro estándar de vida, otro nivel. Hay muchísima gente, creo que más del 8%, que está sin empleo. Y los que lo tienen necesitan a lo mejor otro para sobrevivir, para pagar si tienen algún crédito, a veces no puede llegar a tiempo. Es decir, tenemos que contemplar la situación de todos los sectores. Yo no puedo decir que le vaya bien al gobierno y que le vaya mal a la gente, ni que le vaya bien a la gente y que le vaya mal al gobierno. Creo que tenemos que buscar ese punto de equilibrio en el que cada uno tenga lo que le corresponde de acuerdo a la acción que despliega. Porque no podemos pretender que uno por empleo público, que el otro no respete la institución presidencial, por ejemplo. Y yo le daría un consejo al presidente, no un consejo, una sugerencia, perdón, me pasé. No tiene que decir la inflación se va a terminar en agosto. Pues no se termina y ahí vienen las consecuencias de la crítica y del repudio. No, me fui con esto del consejo, no, simplemente una sugerencia. Porque no es conveniente. sí, Además, el poder vos lo ejerces, a veces solo tenés que tomar decisiones, y esto creo que es lo que él tiene que hacer, incluso con sus amigos dentro del gobierno, porque indudablemente él está gobernando para los 46 millones de argentinos. sí, claro. Hay además, yo no me quiero meter en un campo que no me pertenece y que no desconozco, pero lo que escucho de los economistas en general es que el combate a la inflación, y así lo prueban otros países, Israel, por ejemplo, es que lleva muchos años. Digamos, no es una cosa rápida, si realmente se quiere ir a las causas, se quiere hacer un proceso como corresponde, que la inflación no reaparezca, lleva mucho tiempo. Entonces, el gobierno debería tranquilizarse un poquito, saber que esto va a llevar más tiempo, que tiene sus momentos en que sube un poco más, en que baja un poco más. Bueno, va y viene, ¿no? Me parece que dejar sí, por supuesto, sostener el proceso, creo que la decisión esta de que no se puede gastar más de lo que entra en un país que no tiene confianza, que no tiene crédito, etcétera, que ya sabe que no puede ir por la maquinita porque es inflacionario. Bueno, me parece que es una premisa que ha ganado bastante espacio. Y en esto yo se lo reconozco al presidente Milei, me parece que esto está bueno, pero está claro también que el equilibrio fiscal, digo, de nuevo, no soy economista, pero por lo que veo no alcanza. Entonces falta otra cosa. Es más complicado el tema, ¿no? Entonces, bueno, hay que coordinar una serie de cuestiones. Y bueno, por eso digo, pero no va por el lado, como vos decís muy bien, de decir, bueno, en tal mes el cero, o de estar, digamos, sí creo para atrás que obviamente lo que se recibió, de nuevo, es un desastre. Estábamos arriba del 200% de inflación, toda una cosa muy disparatada a lo que se había llevado, recibió una herencia realmente muy, pero muy complicada.
digámoslo. Pero bueno, yo creo que tiene que aceptar las críticas, le cuesta, es un presidente que le cuesta aceptar las críticas. Yo entiendo que puede haber, alguno puede haber mala intención, puede haber alguno que está comprado, qué sé yo, no lo sé. Pero digo, él en general tiene que saber que hay periodistas honestos y que la crítica ayuda, en la medida que sea una crítica, digamos, responsable, ayuda, ¿eh? Termina siendo, como suele decirse, una crítica constructiva, así que no se pelee tanto con los periodistas, me parece que es completamente inconducente. Y bueno, y hacia atrás ya sabemos lo que fue el kirchnerismo, ya sabemos cómo trató también a la prensa, escupían las fotos de algunos periodistas muy prestigiosos, una situación muy lamentable. Pero bueno, se supone que este gobierno, que no lo estoy equiparando en esto, no estoy equiparando, pero lo que estoy diciendo es, se supone que todo lo que había malo para atrás, este gobierno lo viene a superar, viene a ofrecer algo mejor, ¿no es cierto? Y si el kirchnerismo trajo la grieta, como que la trajo el kirchnerismo a la grieta, digamos, este gobierno no tiene que seguir cavando el foso, no tiene que seguir cavando el foso, tiene que tratar de que esa grieta de alguna manera se vaya cerrando, sabiendo es cierto, sí que tiene una oposición, en el caso del kirchnerismo, muy complicada, lo hemos visto en el Congreso que le han querido cortar los cables a una cosa disparatada en el recinto de la Cámara de Diputados, hemos visto cosas muy desagradables de parte del kirchnerismo. Es una posición complicada, pero bueno, ahí está el gran desafío que tiene el presidente, insisto, de no seguir cavando la grieta, sino yendo para arriba. Y yo creo que la sociedad en el fondo lo va a terminar premiando. ¿Por qué? Porque el año pasado se veía que él cuando doblaba la apuesta y era muy agresivo y descalificaba mucho a Milei, las encuestas mostraban que la gente no quería eso. O sea, yo creo, y de nuevo, con el ejemplo de Guillermo Francos, me parece muy categórico, que él, si baja un poco las vueltas, me parece que sería más beneficioso para él. Mira, Sergio, yo te decía hoy que la discrepancia enriquece. El dialogar ya es un paso importante. Plantear esquemas concretos, que es lo que creo que hace falta. El otro día leía en La Nación que hacía 40 años que falleció don Raúl Previs. Un hombre que se manejó con gobierno de facto y con gobierno fue asesor de don Raúl Alfonsín. Él fue el que creó el Banco Central y también el impuesto a las ganancias. Un hombre que trabajó terminantemente o permanentemente en el tema de, de economía. Ahora vemos todo esto. Me pareció muy bien también un artículo en Clarín de Alcadio Oña que pormenorizadamente señala las circunstancias. Y te digo ahora, ¿qué opinas de lo que puede pasar en esto en el 27? Vos que es un hombre que ya emitiste opinión, ¿qué crees? ¿Cómo hay que hacer? Entonces, hablamos de diálogo, hablamos de todo esto. Con un proyecto de principios, de posturas, eh, a los cuales o a las cuales hay que apoyar para concretar en educación, en política exterior, en todas estas cuestiones que son fundamentales y en el bienestar de la gente. El tema de los jubilados es otro tema que no se ha tocado en absoluto y hay 5,5 millones de jubilados en la Argentina. Sí, sí, sí. Yo creo que obviamente, Sergio. claro, yo creo que evidentemente como le vaya a la economía, en este tiempo que le queda va a ser absolutamente clave para sus posibilidades, eso es obvio, como le vaya a la economía. En la medida que la economía no le vaya tan bien y persistan las sospechas de estos casos de supuesta corrupción o lo que fuere, eso va a pesar más todavía, o sea, va a ser un agravante, ¿no? Se le va a complicar todavía más. Vamos a ver, yo no me anticipo, uno ve por algunos lados, hay perspectivas muy interesantes con el campo está llegando a niveles muy interesantes. Bueno, ya sabemos el petróleo, la minería, que tiene enormes posibilidades, y ya concreciones, ya se están dando concreciones. Entonces, por un lado se ven muchas posibilidades, por el otro lado uno se pregunta cómo todo eso esos recursos y esas posibilidades van a permear en todos lados, y pienso en la industria, pienso en el Gran Buenos Aires, bueno, todo ese tipo de cosas que me parece que son desafíos enormes. De nuevo, cómo se puede hacer para sacarles un poco la pata a las pymes, que para mí eso es clave, no tanta presión impositiva, bueno, todas esas cuestiones que ya sabemos. Pero bueno, vamos a ver, todavía tiene un tiempo que jugar.
muy, pero muy importante. Vamos a ver cómo está la oposición. Se ve una oposición que no tiene todavía toda la fuerza. Ahora algunas encuestas le están dando bastante bien a Axel Kicillof. Bueno, no lo sé, no lo sé. Todavía me parece que acá un mes en Argentina puede pasar de todo, pero yo espero que más allá de todo cálculo electoral piensen en solucionar los problemas a la gente. Y vos tocaste un tema absolutamente clave, como es el de los jubilados, que todavía no lo quieren tratar. Dice que lo van a tratar en un eventual segundo mandato. Ojalá, ojalá que sea así. ¿Cómo hacer para que el ajuste sea como pide la Iglesia siempre, en todo momento, con este y todos los gobiernos, que el ajuste económico sea lo más equitativo posible? No puede ser que las personas con discapacidad que le esté cayendo el peso del ajuste. Es un disparate. Eso había atraso en los pagos de prestaciones y no actualización de meses y meses. Pero no, no pueden ser los más débiles los que corran, que paguen o que reciban la peor carga de toda esta. Bueno, todo eso exige creatividad, sensibilidad social. Si hay curros, que se investiguen, Perfecto. la obligación de investigarlo. Pero, por favor, tengamos la creatividad para que, insisto, los más débiles no sean los que corran con el mayor peso. Te agradezco mucho, querido Sergio. Bueno, Se nos fue el tiempo, como siempre, totalmente de acuerdo con muchas de las cosas que vos manifestás. Un abrazo muy grande y te agradezco infinitamente tu presencia. bueno, gracias Pocho y no nos olvidemos, a un año del fallecimiento, este martes 21 del Papa Francisco, también lo recordamos y tomemos un mensaje de concordia y de diálogo entre todos los argentinos. Fuerte abrazo, Pocho. Otro para vos, muchas gracias. En estas conclusiones, creo que no debe quedar en duda que todos pretendemos que a nuestra querida Argentina le vaya bien, que a sus habitantes le vaya bien y que en el concierto de las naciones del mundo ocupemos el lugar que nos corresponde. Para eso es necesario que todos tengamos la humildad para reconocer que los seres humanos siempre cometemos errores. Cuando decimos que a este gobierno le va mal a esta gestión o le va bien, a veces tenemos que decir también que a las funciones anteriores o políticas, las cuales hemos participado en general, también nos equivocamos. Lo que yo pienso es que ese examen de conciencia por el cual tenemos que entender que por sobre todas las cosas tenemos que tener la humildad para reconocer que nos equivocamos. No podemos decir nosotros somos muy buenos y los demás son todos malos. Pensemos en grande, siempre lo digo. Pensemos en los seres humanos, pensemos en nuestra querida Argentina. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.